Buenas tardes, vamos ahora a comenzar con el video de la primera lección del tema 2. Vamos a compartir en pantalla el material. Dice ve, ¿no? Vamos a tratar de ser lo más resumido posible. Bueno, el primer punto, ¿verdad? Vamos a compartir un poco el material para que salga corto el video. Vamos a definir primero lo que llama el concepto de variable aleatoria, ¿verdad? Si tenemos un experimento aleatorio en su espacio muestral S, nosotros vamos a decir que una variable aleatoria X unidimensional, ¿verdad? Es una función que le asigna a cada elemento del espacio muestral un número real. Aquí lo ven en el diagrama que está en pantalla, ¿verdad? Cada punto S chiquita del espacio muestral S grande, X es una función que le asigna a ese punto un número real X de S igual X pequeño. Nosotros vamos a abreviar, ¿verdad? Aquí lo dice al pie del párrafo como PA a variable aleatoria. Cuando nosotros le aplicamos esa función S a todo el espacio muestral, se genera un conjunto de números reales que será el conjunto de todos los posibles valores de X. Y a ese conjunto lo llamamos recorrido de X. Al igual que en el tema 1, ¿verdad? Así como llamábamos evento a cualquier subconjunto del espacio muestral, en el caso de las variables aleatorias, cualquier conjunto de posibles valores de la variable, es decir, cualquier subconjunto B del recorrido de X, que lo denotamos R sub X, es un evento. Vamos a ver un par de ejemplitos. Por ejemplo, ejemplo 1. Hacemos 3 lanzamientos imparciales de una moneda legal y anotamos en cada lanzamiento qué lado de la moneda quedó mirando hacia arriba. Nosotros sabemos que ese experimento tiene 8 posibles resultados. 2 por 2 por 2 por 2. Si llamamos X a una variable aleatoria definida como el número total de caras que se obtienen, cuando hacemos 3 lanzamientos de una moneda, podemos obtener 0, 1, 2 o 3 caras. Entonces el recorrido de la variable X es 0, 1, 2, 3. Allí lo tienen en pantalla. La variable X, aleatoria X, es una función. Al punto muestral sello, 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 X, ¿qué valor le asigna? 0. Hay 3 casos en que la función X le asigna el valor 1 a un determinado resultado, ¿verdad? 2 caras, 2 sellos y una cara en cualquier orden, a esos 3 puntos del espacio muestral les asigna el valor 1. Y así sucesivamente. Otro ejemplito, ¿verdad? Hacemos 2 lanzamientos imparciales de un dado legal y anotamos en cada lanzamiento cuántos puntos tiene la cara del dado que queda mirando hacia arriba. Igual que antes, ese espacio muestral contiene 36 elementos, 6 por 6. Si llamamos X a la suma de los valores obtenidos, los posibles valores de X son 2, 3, hasta 12. El menor valor es 2 cuando sale 1 en cada lanzamiento del lado y el mayor es 12 cuando sale 6 en cada lanzamiento del lado. Aquí en pantalla vemos cómo opera la función X sobre el espacio manual. Si obtenemos un 1 en el primer lanzamiento y un 1 en el segundo lanzamiento, la suma es 2, entonces equivale. Si en el primer lanzamiento sale 1 y después 4, o lo contrario, o en el primer lanzamiento sale 2 y después 3, o lo contrario, la suma de los puntos es 5 y equivale. Y el caso extremo es, ¿verdad?
X valdrá 12 si sale dos veces el 6. Ejemplo 3. Bueno, tenemos una máquina que produce, este espacio muestral ya lo hemos estudiado. Se producen unidades de ciertos artículos hasta encontrar una defectuosa. Y entonces cada unidad producida la anotamos como defectuosa o buena. Entonces el espacio muestral es defectuoso, que es que la primera producida fue defectuosa. Bueno, defectuoso, primera buena, segunda mala, y así sucesivamente. Ese espacio muestral es infinito, no numerado. Entonces, si X es una variable definida como el número total de unidades que se producen hasta que se obtiene la primera defectuosa, el mínimo valor de X es 1. Entonces, X puede valer 1, 2, 3, puntos suspensivos. El recorrido de X es infinito contable. Vemos en pantalla cómo trabaja la función X sobre el espacio muestral. Si la primera unidad producida es defectuosa, X vale 1. Si la primera es buena y la segunda es defectuosa, X vale 2. Y así sucesivamente. El ejemplo 4, bueno, voy a hacerlos todos en detalle. Está muy fácil allí. El ejemplo 4 lo leen. Allí lo importante del ejemplo 4 es, ¿verdad?, que allá hay un experimento donde vamos a realizar una evaluación, ¿verdad? Una persona va a elegir al azar dos de tales marcas y vamos a anotar cuál eligió primero y cuál eligió de segundo. Entonces, en ese espacio muestral hay cuántos elementos. Bueno, la primera marca elegida, M1, M2, en la segunda marca elegida, y en el espacio muestral hay 20 posibles resultados. Para la primera escogencia, 5 posibilidades, y para la segunda, 4. Bueno, ustedes leen el ejemplo y se lo explico. Vamos con el ejemplo 5. Tenemos dos componentes electrónicos que se van a poner a funcionar hasta que fallan y vamos a registrar cuánto duró cada componente en horas. Entonces el espacio muestral son los pares de números reales T1, T2, donde T1 y T2 son mayores o iguales que 0. Si llamamos X a la duración del componente que vivió más tiempo, vemos que X es una variable aleatoria. X va a ser el mayor valor entre T1 y T2, donde ya sabemos que T1 y T2 son números entre 0 mayores o iguales que 0. Es decir, los posibles valores X chiquita de la variable X son X chiquita mayor o igual que 0. Los posibles valores de X, quizás aquí no está muy claro en lo que escribí. X chiquita es el mayor de esos dos valores y esos dos valores son mayores o iguales que 0. Entonces, necesariamente X chiquita es un número entre 0, mayor o igual que 0. Ejemplo 6. Para completar cierta tarea, sabemos que el tiempo que se necesita está entre 10 y 15 minutos. Si se hace dos veces la tarea, anotamos cuánto tiempo demoró cada ejecución. Bueno, el espacio muestral son los números reales T1, T2 entre 10 y 15. Si X barra es el promedio de los tiempos de realización, bueno, X barra es el promedio de T1 y T2, y entonces el recorrido de la variable X barra estará entre 10
y 15. Si los dos argumentos T1 y T2 valen 10, X barra vale 10. Y si los dos valen 15, el promedio es 15. En los ejemplos 1, 2 y 4, el recorrido de la variable aleatoria en cada uno de esos ejemplos tiene un número finito de elementos. En el ejemplo 3, ¿verdad? El de producir unidades hasta obtener una defectuosa, tiene una infinidad contable de elementos del espacio neutral. Entonces decimos que la variable considerada en cada uno de esos ejemplos es una variable discreta. Es decir, una variable aleatoria es discreta si su recorrido es finito o infinito contable. Nuestro problema ahora es estudiar cómo, si tenemos una variable discreta, cómo le construimos un modelo matemático probabilístico para esa variable. Entonces, eso se hace a través de una función que llamamos la función de probabilidad. Esa función, f minúscula de x sub i, es igual a la probabilidad que la variable x grande tome el valor x sub i. En otras palabras, los valores de esa función, cada uno de los valores de esa función es la probabilidad de que x grande tome el valor x sub i. Esa función, de acuerdo a la definición axiomática, tiene que satisfacer que f de x sub i es no negativa y que la suma de las probabilidades de todos los posibles valores de xd sea igual a 1. Entonces, esta función la llamamos la función de probabilidad o función de probabilidad puntual. Nosotros hablamos de la distribución de probabilidad de x haciendo referencia aislada a la función de probabilidad o a la colección de todos los pares x sub i, f de x sub i. Cuando tenemos un evento B, algún subconjunto del recorrido de X, para calcular la probabilidad de B, lo que hacemos es sumar las probabilidades de todos los valores X sub i que pertenecen a ese evento B. Eso es lo que está aquí en pantalla, lo voy a marcar aquí. Si B contiene varios valores X sub i, sumamos las probabilidades de esos puntos X sub i. Aquí tenemos varios ejemplos, no los vamos a hacer todos, vamos a ver cuál es más interesante. Veamos, en el ejemplo 1 nos dicen que se hacen 10 lanzamientos imparciales de una moneda legal. Y nos preguntan cuál es la probabilidad que se obtenga cara en por lo menos la mitad de los lanzamientos. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? Se supone que el espacio muestral aquí hay que. No podemos escribir tantas cosas, ¿verdad? Se supone que vamos a hacer 10 lanzamientos y en cada lanzamiento anotamos si salió cara o sello. Entonces, el espacio muestral, ¿cuántos elementos tiene? Por el principio de la multiplicación, 2 por 2 por 2 por 2, 2 a la 10, 1024. Como la moneda es legal y los lanzamientos son imparciales, podemos asumir aquí probabilidad. Y además, eso lo hemos discutido, el resultado de cualquier lanzamiento es independiente de del resultado de los demás lanzamientos. Entonces, definimos la variable X como el número total de caras que se obtienen en los 10 lanzamientos. ¿Cuáles son los posibles valores de X? Bueno, desde 0 hasta 10. Vamos a calcular f chiquita de 5. F chiquita es la función de probabilidad de esa variable X que acabamos de definir. Entonces, f de 5 es la probabilidad de que la variable X tome el valor 5. Allí en pantalla, lo voy a marcar. Una de las posibles maneras en que X puede valer 5 es esa.
que es cara en el primero, el segundo, el cuarto, el sexto y el décimo lanzamiento y sello en los otros lanzamientos. ¿Cuántas cadenas de ese tipo hay o secuencias que contengan 5 letras C y 5 letras S? Bueno, ese es el número. Tenemos 10 elementos, de los cuales 5 son de una clase, las 5 letras C, las 5 caras, y 5 de otra clase, que son las 5S, que son los 5C. Entonces, 10 elementos, 5 de una clase, 5 de otra. ¿De cuántas maneras podemos construir un arreglo ordenado? Bueno, 10 factorial entre 5 factorial por 5 factorial, que numéricamente es el número combinatorio 10 en 5, y eso es igual a, me imagino que eso está bien, 252, ¿verdad? Eso es 6 por 7 por 8 por 9 por 10. Entonces 7 por 8 por 9, 56. Déjame buscar la calculadora aquí, ¿verdad? Sería, vamos a chequear que eso esté bien, ¿verdad? Eso es, elimino un 5 factorial, 6 por 7, 42, ¿verdad? Por 8, por 9, 10, dividido entre 120, ¿no? 252. Está bien. Entonces, haciendo uso del supuesto de X probabilidad, nos da que la probabilidad de que X valga 5, el valor de la función de probabilidad en el punto X igual 5, X chiquito igual 5, será casos totales 252 entre 1024, y eso da 0,24, 69. Fíjense que aquí dice, después vamos a discutir esto en profundidad. La respuesta es esto que está aquí a la izquierda, ¿verdad? Combinaciones de 10 en 5 entre 2 a la 10. Pero lo escribí en esta forma, que es equivalente, solamente porque en esa forma que estoy marcando aquí con el puntero del mouse, vamos a resolver el problema. Más adelante lo vamos a volver a resolver haciendo uso del concepto de independencia. Entonces será 252 entre 1024. 024, 609. Porque nosotros lo que nos están preguntando es, a nosotros nos están haciendo una pregunta muy sencilla, ¿no? Lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que obtengamos, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que obtengamos cara en por lo menos la mitad de los lanzamientos? Es decir, 5 o más. Es decir, tendríamos que sumar la probabilidad de X igual 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí les calculé la probabilidad de que X valga 6. Siguiendo un argumento similar al que hemos presentado, eso será combinaciones de 10 en 6 entre 2 a la 10, y eso va. Bueno, es muy sencillo ver cuál es el resultado. Mayor o igual que 5 es de 100, de 5 hasta 10. Entonces, con una línea de razonamiento similar, podemos generalizar. Para la variable X, número total de veces que se obtiene cara, la función de probabilidad de f de X chiquita será combinaciones de 10 en X por un medio a la X por un medio a la 10 menos X. Por eso fue que lo escribí en esta forma que les acabo de indicar. Mientras que para calcular la probabilidad del evento B, el evento B es que X sea mayor o igual que 5, sumamos de 5 hasta 10 los valores de la función de probabilidad. Y eso nos da 0,62. Aquí les hice una tablita donde están
todas las probabilidades asociadas a los valores x chiquita de la variable x grande. Ojo, fíjense que la probabilidad de que x valga 0 es 0,3 veces 0,97 y es igual a la probabilidad de que x valga 10. La de 1, x igual a 1 es igual a la de 9. La de 2 es igual a la de 8. Y así sucesivamente. A excepción, ¿verdad? De 0 a 4 se nos cumple que la probabilidad de que x tome ese valor es igual a la probabilidad de que x tome el valor 10 menos x chiquito. La única que queda aislada es esta situación en que x chiquita vale 5, que la probabilidad vale 0,24,609. Vamos a ver este otro ejemplo de aquí, ¿verdad? En ejemplo 2, ¿verdad? Nos dice que tenemos 5 atletas que van a competir en una prueba y el orden en que los atletas realizan la prueba es aleatorio. Vamos a llamar x1 a la variable lugar en que el atleta 1 participa o lugar en que el atleta 1 realiza la prueba. Y queremos calcular la probabilidad de que el atleta 1 participe antes que el atleta 2. ¿Qué valores puede tomar esa variable? De 1 a 5. La variable x1 grande puede valer x1 chiquita, 1, 2, 3, 4, 5. El experimento aleatorio, ¿cuál es? Bueno, anotar en qué orden participan los atletas. Como el ordenamiento es al azar, hay 5 factorial, 120 posibles resultados x probables. ¿Qué es f de 1? F de 1 es la probabilidad de que x1 valga 1. Es decir, que el atleta 1 sea el primero en participar. ¿Cuáles son los casos favorables? Fijamos el atleta 1 en el primer puesto y permutamos los otros 4 atletas en los demás puestos. Entonces eso es 1 por 4 factorial entre 5 factorial y eso da un quinto. ¿Qué es f de 2? La probabilidad de que x1 valga 2. Que el atleta 2, 1, participe de segundo. Entonces el primer lugar para cualquiera de los 4 que no son el atleta 1, luego fijamos el atleta 1 en el puesto 2 y los 3 atletas que me quedan en cualquier orden. Entonces es 4 factorial entre 5 factorial, un quinto. Y así sucesivamente. Por ejemplo, f de 5 es la probabilidad de que x1 valga 5. Fijamos al atleta 1 en el quinto puesto y en los 4 puestos anteriores permutamos a los demás atletas. Ahora, lo que me están pidiendo a mí es, ¿qué nos están pidiendo? La probabilidad de que el atleta 1, la pregunta, vamos a regresar aquí. Probabilidad de que el atleta 1 realice la prueba o participe antes que el atleta 2. Defina otra variable de forma similar. X2 es el lugar en que el atleta 2 realiza la prueba. ¿Ok? Entonces, ese evento lo escribimos como X1 menor que X2. Entonces, ¿cuándo ocurre ese evento? Cuando X1 vale 1. O cuando X1 vale 2 y X2 es mayor o igual que 3. O cuando X1 vale 3 y X2 es mayor que 4. O cuando X1 vale 4 y X2 vale 5. Fíjense que en el primer caso no puse nada relativo a X2. He podido poner X1 igual 1, coma,
y X2 mayor que 1. Bueno, todos estos casos que están aquí corresponden a eventos mutuamente excluyentes. Por lo tanto, la probabilidad de esa unión es la suma. O sea, la probabilidad de que X1 valga 1 más la probabilidad de X1 igual 2 y X2 mayor o igual que 3 más sucesivamente. Ya sabemos que la probabilidad de que X1 valga 1 es un quinto. Yo creo que sí haría falta. Ok, allí está la explicación, ¿eh? Cuando yo pongo X1 igual 1 y si yo incluyera en ese evento a que X2 sea mayor que 1, ya ese está incluido en el 4 factorial. Por eso es que no lo pongo. ¿Okay? ¿Qué significa que X1 igual 1? El atleta 1 participe primero. Ya lo hicimos antes. ¿Ya? Fijamos el atleta 1 en el primer puesto y los demás atletas los permutamos 4 factorial casos posibles. Pero allí ya necesariamente en ese número de permutaciones 4 factorial, ya el atleta 2, la variable que estoy asociando con el X2 será mayor que 1. Por eso no lo puse aquí. Pero lo puedo poner. Lo voy a corregir en el material y aquí voy a poner X1 igual 1, X2 mayor que 1, para que no haya duda. Luego, ¿cómo se calcula la probabilidad de que X1 valga 2 y X2 sea mayor o igual que 3? Bueno, en el primer puesto pongo cualquiera de los atletas que no sean ni el 1 ni el 2. Tres casos. En el segundo puesto pongo al atleta 1 y luego permuto los tres que me quedan, uno de los cuales va a ser el atleta 2. ¿Cómo calculo la probabilidad de que X1 valga 3 y X2 sea mayor o igual que 4? Bueno, en el primer puesto pongo cualquiera de los tres atletas que no sean ni el 1 ni el 2. Luego, en el segundo puesto pongo de los que me quedan, dos casos corresponden a casos en que no son el atleta 1 ni el 2. Luego, fijo el atleta 1 en el tercer puesto y en los dos puestos restantes permuto los dos atletas que me quedan. Ok, oído el tambor. Sí voy a acomodar esto aquí para que quede claro. Aquí debería decir X1 igual 1, X2 mayor que 1. No hace falta, pero lo voy a poner. Entonces, en el habla corrijo este archivo. Bueno, entonces sumamos las probabilidades de todos esos casos y nos va a dar un quinto más 3 entre 20, más un décimo, más 1 entre 20, 7, 9, 10 entre 20, un mes. Si la pregunta hubiera sido lo contrario, que el atleta 2 participe antes que el atleta 1, me hubiera dado lo mismo. ¿Cuál es el comentario? Bueno, que si se cumple la simetría, la equiprobabilidad, bueno, todo este tipo de probabilidades van a valer un medio. Que un atleta esté en el puesto X y el otro en el puesto tal, no va a dar siempre lo mismo, un medio. El ejemplo 3 se lo dejo a ustedes. Vamos a hacer el ejemplo 4. En el ejemplo 4 nos dicen que compramos lotes de materia prima a tres proveedores. Un TEN, que este ejercicio lo hemos trabajado. El proveedor 1 recibe el 30% de los pedidos, el proveedor 2 también, y el proveedor 3 recibe el 40% de los pedidos. Si un lote se le compra al proveedor 1,
es de calidad alta con probabilidad 0,85, de calidad media con probabilidad 0,10 y de calidad baja con probabilidad 0,05. Bueno, los otros porcentajes son para los demás proveedores. Vamos a definir una variable X que nos dice cuál es la calidad del lote. Si compramos un lote y llamamos X a la variable X, es la calidad del lote. Entonces vamos a decir que X vale 1 si el lote es de alta calidad, que X vale 2 si el lote es de calidad media y que X vale 3 si es de calidad baja. Ha podido ser al contrario. Esta numeración es arbitraria. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de X? Bueno, hacemos uso de lo que ya estudiamos en el tema 1. Definimos a su I como que el lote comprado es del proveedor I. Y los eventos B, C y D se refieren a la calidad del lote. ¿Qué es F de 1? Es la probabilidad de que X valga 1. Entonces será igual. El evento en el espacio muestral, que es equivalente a X igual 1, es la unión de estos tres casos. A su 1 intersección B, a su 2 intersección B y a su 3 intersección B. Por la regla del producto, mejor dicho, por el teorema de la probabilidad total, entonces X va a valer 1 cuando le compramos el lote al proveedor 1, que probabilidad es 0,30. Por la probabilidad de que sea de calidad alta, dado que se lo compré al proveedor 1, 0,85. Más la probabilidad de que el lote sea de calidad alta, 0,30. Perdón, probabilidad que el lote se le compre al proveedor 2, 0,30, por la probabilidad de que sea de calidad alta, si se lo compré al proveedor 2, 0,80. Y así sucesivamente. Bueno, ustedes hacen lo demás, es sencillo. ¿Qué es f de 3? La probabilidad de que X valga 3, es decir, que el lote sea de calidad baja. Probabilidad de que se lo compre al proveedor 1, 0,30, y de que sea de calidad baja, dado que se lo compré al proveedor 1, 0,05. ¿Qué es 0,30? Que se lo compré al proveedor 2 y resultó defectuoso. ¿Y qué es el último término? Que se lo compré al proveedor 3 y resultó de calidad baja. Repito, proveedor 1 con calidad baja, proveedor 2 con calidad baja y proveedor 3 con calidad baja. Ahora, ¿qué significa? En la pregunta B nos preguntan que el lote no sea de baja calidad. Esa era la pregunta. Ahora, ¿cuándo no es de calidad baja? Cuando es de calidad alta o media, es decir, cuando X vale 1 o cuando X vale 2. Pues la probabilidad de que X sea menor o igual que 2 es la suma de las probabilidades de X igual 1 y X igual 2. Bueno, ahí lo tienen. 0,94,3. Bueno, entonces convierto este otro ejercicio. El ejercicio 5. Bueno, ese se lo dejo a ustedes. Está hecho allí. Lo podemos, en la sesión de consulta que vamos a tener, lo podemos discutir para que el video no salga tan largo. Creo que está muy simple allí. Ese se lo estudian. Bueno, entonces recuérdense que le voy a hacer un pequeño cambio al archivo aquí. En el ejemplo, ok. En la parte B del ejercicio o del ejemplo 3. Ok. Bueno, aquí cierra, descansamos y dentro de un rato el próximo video.